Fue el hombre más elocuente de Roma, pero murió con las manos cortadas y la cabeza clavada en el corazón mismo del poder. El Foro. Su voz, que alguna vez hizo temblar a los tiranos, fue silenciada con violencia brutal. Esta no es una leyenda, ni un mito trágico inventado por los vencedores. Es la historia real de Marco Tulio Cicerón, el último gran defensor de la República Romana, y de la sangrienta venganza que acabó con él. Cicerón no fue un simple político, ni un abogado de retórica vacía. Fue cónsul en tiempos peligrosos, filósofo en un mundo de espadas, y autor de algunos de los discursos más poderosos que sobrevivieron al colapso de la República. Sin pertenecer a una familia noble, ascendió gracias a su inteligencia, su oratoria y su firme creencia en las leyes como fundamento de la civilización. En una Roma devorada por la ambición y la traición, Cicerón se convirtió en el símbolo de un ideal ya moribundo, el gobierno basado en la razón, la virtud y el equilibrio institucional. Pero su muerte fue mucho más que la ejecución de un enemigo político. Fue un acto simbólico, un mensaje de los nuevos amos de Roma. La República había muerto, y con ella, el poder de la palabra. En su lugar, se alzaba un nuevo orden, donde la espada decidía más que el Senado, y donde los hombres que defendían los principios eran perseguidos por quienes dominaban la fuerza. ¿Por qué mataron a Cicerón con tanta crueldad? ¿Qué papel jugó Marco Antonio en su caída? ¿Y por qué, a pesar del silencio de los siglos, su nombre sigue resonando como una advertencia y como una inspiración? Su historia no solo nos habla del fin de una época, nos habla del precio que paga quien se enfrenta al poder, incluso cuando lo hace con palabras. Y quizás por eso, su asesinato no fue solo una ejecución, fue un asesinato con propósito: callar para siempre al último romano que se atrevió a hablar. El odio de Marco Antonio. En el violento tablero político de la Roma de finales de la República, las alianzas eran frágiles y los enemigos se multiplicaban con facilidad. Pero entre todas las rivalidades, hubo una que desbordó la política para transformarse en una enemistad personal, ardiente y letal, la que enfrentó a Marco Antonio y Marco Tulio Cicerón. Si César fue la amenaza que Cicerón temió, Marco Antonio fue la que decidió exterminarlo. Tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Roma quedó sumida en una tensión insoportable. Cicerón, aunque no participó directamente en la conjura, veía en la muerte del dictador una oportunidad para restaurar la República. Marco Antonio, en cambio, se posicionó como el heredero del cesarismo. Mientras Roma se debatía entre el caos y la esperanza, Cicerón decidió contraatacar con el arma que mejor sabía manejar: la palabra. Así nacieron las Filípicas, una serie de discursos dirigidos contra Marco Antonio, inspirados en las oratorias de Demóstenes contra Filipo de Macedonia. En ellos, Cicerón no se limitó a criticar. Acusó abiertamente a Antonio de corrupción, de buscar instaurar una tiranía, de manipular el legado de César en beneficio propio. Lo describió como un enemigo del Estado, un borracho sin honor, un hombre sin respeto por las leyes ni por Roma. Fue, en muchos sentidos, un suicidio político, porque Antonio no era un senador más. Tenía legiones, tenía poder y, sobre todo, tenía una memoria larga y un orgullo herido. Para él, las Filípicas no eran solo discursos, eran una humillación pública que no podía dejar impune. Y cuando Octavio, Lépido y el propio Marco Antonio formaron el segundo triunvirato en el año 43 a.C., pactaron algo más que una repartición del poder. Pactaron una limpieza. Las listas de proscripción fueron su instrumento, documentos oficiales con nombres de aquellos que debían morir, cuyas propiedades serían confiscadas y sus muertes recompensadas. En esas listas estaba Cicerón, no como una figura secundaria, no como un daño colateral. Estaba allí como uno de los objetivos principales. Y aunque algunos senadores murieron por su riqueza, Cicerón fue marcado por algo más peligroso que el oro, por sus palabras. Marco Antonio lo quería muerto, y no bastaba con eliminarlo físicamente. Quería suprimir lo que representaba: el poder del Senado, la defensa de la República, la fuerza de la ley frente al poder militar.
Matar a Cicerón no era solo una venganza personal, era una declaración política. Era enterrar el último vestigio de la vieja Roma que se negaba a morir. La huida y captura. Cicerón lo sabía. Sabía que estaba marcado para morir. No era ingenuo, ni le faltaba información. La red de aliados que aún tenía en Roma le advirtió apenas se firmaron las proscripciones. El nombre de Marco Tulio Cicerón figuraba en lo alto de la lista, no por su riqueza, sino por ser un símbolo molesto de una república que los nuevos amos querían borrar. Pero incluso con el peligro acechando, el viejo orador dudó. En lugar de huir inmediatamente, vaciló. Roma ya no era suya, y sin embargo, aún la sentía como su deber. Algunos historiadores creen que esperaba que Octavio, el joven heredero de César con quien había colaborado brevemente, lo protegiera. Otros creen que simplemente no quería morir lejos de Italia. Su vida entera había estado ligada al destino de la República. Alejarse era como admitir su derrota. Cuando por fin decidió escapar, ya era casi tarde. Dejó su villa en Tusculum y partió hacia su finca en Formia, junto al mar Tirreno. Su objetivo era claro: alcanzar un barco y huir por mar, probablemente hacia Macedonia o Egipto, donde aún quedaban simpatizantes de la vieja causa republicana. Durante esos días, su vida estuvo en manos de sus esclavos, que se comportaron no como siervos, sino como leales amigos. Ellos organizaron su salida, le ofrecieron consuelo y hasta le suplicaron que se salvara, pero el destino ya había dictado su sentencia. En Formia, cerca del puerto desde el cual esperaba zarpar, fue interceptado por un escuadrón de soldados enviados a capturarlo. Algunos relatos afirman que fue traicionado por uno de sus propios criados, sobornado o atemorizado por la recompensa. Otros sostienen que los soldados simplemente lo localizaron antes de que pudiera embarcar. Lo cierto es que el encuentro fue inevitable. Dicen que al ver acercarse a sus captores, Cicerón no huyó. No se resistió. Se detuvo, abrió la litera donde viajaba y asomó la cabeza. Algunos de los presentes contaron que tenía el rostro sereno, casi resignado, como si supiera que en ese momento estaba cumpliendo su destino, como si entendiera que su muerte era, en cierta forma, el último acto político de su vida. Fue allí, entre los pinos y el viento marino, donde el último defensor de la República fue alcanzado por la nueva Roma, la de las proscripciones, la del miedo, la del poder absoluto. La ejecución, brutalidad y simbolismo. Lo que siguió no fue una simple ejecución, fue un espectáculo de odio. Los soldados lo rodearon, y uno de ellos, llamado Herenio, ejecutó la orden. Cicerón no imploró por su vida. Según el relato de Plutarco, ofreció el cuello sin temblar y pronunció sus últimas palabras con la misma dignidad con la que había hablado toda su vida. Non ignoro quanta sit vis mortis, sed multo maior est vis honestatis, o en otras palabras, no ignoro el poder de la muerte, pero es mucho mayor el poder de la honra. Con la cabeza erguida y los ojos abiertos, murió como había vivido, como un hombre de principios, incluso frente al filo de la violencia. Él no quería solo el silencio de Cicerón. Quería borrar su legado, mancillar su memoria. Por eso ordenó que le cortaran las manos, las mismas que habían escrito las Filípicas, y la cabeza, símbolo de su intelecto y su oratoria. Aquellos restos fueron transportados a Roma, no para ser enterrados con dignidad, sino para convertirse en una advertencia. En el foro, el corazón sagrado de la República, donde Cicerón había pronunciado sus discursos más memorables, su cabeza y sus manos fueron clavadas en la tribuna de las arengas, el rostra. La imagen fue grotesca, casi ritual. Fulvia, la esposa de Marco Antonio, presenció la escena. Algunos autores antiguos aseguran que se acercó, tomó la cabeza entre sus manos y en un acto de ira insaciable, abrió la boca de Cicerón y le clavó un alfiler en la lengua, burlándose de las palabras que tanto habían herido a su esposo. El acto fue más que un asesinato. Fue una ejecución con significado político, una forma de decir, esto les pasará a los que aún crean en la República.
Las manos cortadas eran un mensaje, los textos ya no importaban. La cabeza expuesta era un símbolo, la inteligencia, la razón, la elocuencia. Habían sido derrotadas. En su lugar reinaba la espada. Y Octavio, el joven heredero de César, que pronto sería conocido como Augusto, guardó silencio. Sabía lo que significaba matar a Cicerón, pero no lo impidió. Algunos creen que lo lamentó en privado, otros que lo toleró por cálculo. Lo cierto es que no movió un dedo para salvarlo. Y cuando el poder quedó en sus manos, ya no hubo lugar para los oradores, solo para los emperadores. Con la muerte de Cicerón, murió también la última voz libre del Senado. El eco de sus discursos se apagó entre los gritos del nuevo orden. Legado, mártir o víctima. La cabeza de Cicerón fue retirada del rostra. El foro volvió a llenarse de discursos, pero nada fue igual. En apariencia, solo había muerto un hombre. En realidad, con él cayó una visión entera del mundo. La muerte de Cicerón marcó el final simbólico de la República Romana y el inicio del imperio, no por decreto, sino por la derrota del pensamiento frente a la fuerza. Pero incluso muerto, su influencia apenas comenzaba. Durante siglos, Cicerón fue interpretado de muchas formas. Algunos lo vieron como un mártir de la libertad, un hombre que defendió un sistema corrupto, pero legal, frente al ascenso imparable de la tiranía. Otros lo acusaron de ser un conservador testarudo, más preocupado por mantener el orden aristocrático que por construir una verdadera justicia social. ¿Fue un defensor de la República o un nostálgico que temía el cambio? La historia no ofrece respuestas simples. Sin embargo, lo que es innegable es el impacto de su pensamiento. Durante la Edad Media, sus textos sobrevivieron, copiados con reverencia por monjes que apenas comprendían el latín en el que estaban escritos. Fue redescubierto con fervor durante el Renacimiento, cuando los humanistas lo convirtieron en modelo de virtud cívica. En la Ilustración, su nombre se volvió símbolo de sabiduría política. Montesquieu, Voltaire, Jefferson. Todos lo leyeron, todos lo citaron. Cicerón no solo dejó discursos. Escribió sobre derecho, sobre ética, sobre el deber, sobre el Estado ideal. Su obra de República, aunque incompleta, propuso un gobierno mixto, con elementos monárquicos, aristocráticos y populares. Fue un intento de armonizar poder con razón, autoridad con legalidad. En De Officiis, explicó cómo debe actuar un hombre público virtuoso, incluso cuando la ley entra en conflicto con la moral. Esos textos fueron, para generaciones posteriores, faros en tiempos de oscuridad. Su legado es paradójico. Fue derrotado en vida, pero triunfó en la memoria. Sus enemigos conquistaron el poder, pero sus ideas sobrevivieron a sus nombres. Antonio fue vencido y borrado por la historia. Octavio se convirtió en Augusto, pero su sistema al final se derrumbó. Cicerón, en cambio, sigue siendo leído, analizado, discutido. Murió en un mundo que solo entendía la espada, pero sus palabras aún resuenan. Y quizás por eso, más que una víctima, fue un mártir. No de la República Romana, sino de algo aún más profundo. De la creencia de que la razón puede y debe resistir al poder. Murió por defender leyes cuando ya nadie respetaba la ley. Murió creyendo en el diálogo cuando el mundo solo respondía con sangre. Y aunque su cuerpo fue deshonrado, su figura nunca dejó de levantar preguntas, porque al final, la historia no solo se escribe con conquistas, sino también con palabras. Y las de Cicerón, aún mutiladas, no pudieron ser silenciadas. Cicerón murió sin ejército, sin aliados poderosos, sin escudos que lo protegieran. Solo tenía su voz, sus ideas y su fe en una Roma que ya no existía.